Vivimos la alegría de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 23 del mes de abril del año 2023. Llegamos a sus hogares gracias a Dios a través del Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo, un programa que hacemos desde la República Dominicana en nuestras propias redes, acompañado, dirigido y orientado por Dani. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos que darle las gracias a mucha gente que nos está llamando para pedir explicación, pedir orientación sobre los temas que tratamos cada domingo y sobre los temas que tratamos en República Dominicana. Estamos siempre dispuestos a contestar y a orientar a todo el dominicano, toda persona que ve el programa, que hace contacto con nosotros y oye o no entiende, no está claro y requiere de la pedagogía política de los temas. Siempre estamos dispuestos a hacer eso. Vamos a comenzar hablando con ustedes de las ínfulas, de toda la presunción, tanto del presidente Leonel Fernández como del presidente Luis Abinader, con el tema de la inteligencia artificial. Estos señores han plantado un debate sobre la inteligencia artificial a nivel de la vulgaridad que solo a ellos se les ocurre. El presidente Fernández presentó su robot Sofía y le decía al mundo, le decía al país que la inteligencia artificial vino para quedarse. Lo propio hizo Luis Abinader días después, porque tiene que compartir con Leonel todos los disparates. Todos los disparates que a esta gente se le ocurre, tiene que compartirlo. Y dijo entonces que el Estado, que el gobierno, estaba creando una estrategia nacional para la inteligencia artificial. Tengo que preguntarme, ¿tienen claro estos dos señores qué implica la inteligencia artificial, los alcances, el recorrido, la resonancia de la inteligencia artificial en el comportamiento de los seres humanos, en la inteligencia real del ser humano? Porque aquí lo que estamos haciendo es sustituir un cerebro por un chip de un aparato. O sea que estamos robotizando a un ser humano y estamos convirtiendo a un aparato en un cerebro humano. Nosotros queremos preguntarle, ¿dónde está el debate bioético? El debate ético de este tema. La Fundación Global ha auspiciado algún debate ético o bioético sobre el tema de la inteligencia artificial. Habría que preguntar al presidente Fernández o preguntar al presidente Abinader que si desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se ha abierto algún debate sobre los efectos perversos que tiene la inteligencia artificial en la formación escolar de los estudiantes. Estamos mirando cómo el traslado de todo esta estrategia de comunicación y de información enlatada en un celular, cómo está afectando la inteligencia de los estudiantes. ¿Dónde están los lenguajes? Repito, ¿dónde están los lenguajes que deben tener los estudiantes para interactuar con esta inteligencia artificial? ¿Dónde están los lenguajes? Porque la inteligencia es dialógica. La inteligencia es dialógica. Y el destino de toda inteligencia es cambiar el comportamiento humano. ¿Cómo está esta inteligencia artificial cambiando el comportamiento humano? Le pregunto al presidente Fernández y le pregunto al presidente Abinader. Como ellos están hablando de que la inteligencia artificial vino para quedarse y el otro está diciendo que están creando una estrategia para el uso de la inteligencia artificial, quisiera preguntarle que si tienen eso claro. Que si tienen claro el impacto de esta inteligencia artificial en el comportamiento colectivo de esta sociedad.
en los deportes, en la escuela, en los clubes culturales, en los clubes sociales, en las familias, que si lo tienen claro, es lo que tenemos que preguntar. Porque un país donde mueren 34 niños por una bacteria que el sistema de salud no ha podido detectar, ni tiene remedios para curarla, resulta un contrasentido estar hablando de promover inteligencia artificial en un país así. Que se están pensando en los resultados que tenemos de la estrategia PISA educativa. ¿Qué dicen los estudios de PISA sobre la educación dominicana? Un niño de tercer grado de primaria no es capaz de leer un párrafo y entenderlo. En matemáticas, ¿qué resultados tenemos en matemáticas? ¿Dónde fueron a parar las matemáticas de las escuelas dominicanas? ¿Cuántos estudiantes están en condiciones, cuando termina su carga académica cada año, de responder por la formación, por el aprendizaje en matemática, en ciencias, en lenguaje? Y estamos hablando de inteligencia artificial. Y no tenemos un sistema educativo eficiente, ni confiable, ni tampoco efectivo. ¿Es efectivo el sistema de enseñanza público dominicano en cuanto a aprendizaje, en cuanto a enseñanza? ¿Qué matemáticas tenemos? ¿Qué ciencias tenemos? ¿Qué ciencia física, química, biología? ¿Dónde está la capacidad del estudiante dominicano para que aquí estos señores tengan las ínfulas de hablarnos de inteligencia artificial y de estrategias de inteligencia artificial, cuando el país no esté en capacidad siquiera de controlar una persona que sale de un aeropuerto, de controlar la seguridad, de controlar la protección de una persona que sale de un aeropuerto y 6, 7 minutos después de salir de un aeropuerto es asesinado a mansalva, quemarropa? Un niño, fruto de una conspiración, repito. Esto no es un intento de atraco como se está diciendo. Aquí no hay un intento de atraco, aquí hay una conspiración entre socios. Porque ¿cuántos niños salieron, cuántas personas salieron del aeropuerto del Cibao junto con esta familia? Ese avión no trajo esa sola familia, trajo cientos de familias ese avión. ¿Cuántos asaltos o cuántos intentos de asalto se llevaron a cabo contra personas que volaron junto y quizás en las mismas horas que este niño? ¿Cuántos? Y estamos hablando de inteligencia artificial. Este país está hablando de inteligencia artificial, sus presidentes están hablando de inteligencia artificial y no son capaces de garantizarle la vida a un niño cuando sale de un aeropuerto. Y entonces juegan con la gente, juegan con las personas y quieren decirle que la culpa de esto es la vía, que la vía es peligrosa. ¿Y dónde está el sistema de cámara, el sistema de seguridad? No tenemos en las Fuerzas Armadas un quinto comando de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Solo digital. No tenemos, ¿dónde están las cámaras de 911? ¿Dónde están los sistemas de emergencia, los sistemas de vigilancia del país? Y estamos hablando de una robot llamada Sofía. Y no disponemos del sistema de vigilancia ni de protección de los ciudadanos, pero tenemos una robot Sofía, que hacemos alarde de una robot y alardes de avances en las tecnologías de la comunicación y de la información. ¿Y qué pasa con la vida de la gente? ¿Dónde está sembrada la vida de un ser humano, la vida de un dominicano, en todo este relajo de oferta electoral que tienen aquí Leonel Fernández y el señor Luis Abinader? Quisiera que me dijeran
¿Qué nos sirve de la inteligencia artificial? ¿Qué nos sirve? ¿Qué podemos usar? ¿Qué utilidad encontramos en esta inteligencia artificial tan cacareada, en estos avances que nos están vendiendo con criterios electorales, pura y simplemente? Hoy, ¿por qué la ruta, la salida de un aeropuerto es insegura? ¿Por qué estamos culpando de la inseguridad y de la desprotección que tiene el ciudadano? ¿Por qué estamos culpando a la vía? Porque la vía no se puede defender. El camino, la carretera no se puede defender ni puede contestar. La culpable de esta muerte es la vía, que es peligrosa. No la falta de creatividad, la falta de iluminación, la incapacidad, la falta de inteligencia política de las autoridades. Porque aquí no podemos culpar la calle. No se pueden culpar las calles. Es un problema de inteligencia, pero de la de verdadera, aquella que surge del lenguaje, del aprendizaje que hemos aprendido. Es la primera vez que se asalta un vehículo saliendo de un aeropuerto. ¿Cuántas personas, cuántas familias se bajaron de los aviones ese día y cuántas fueron atracadas? ¿Cuántas fueron atracadas? En un hospital mueren 37 niños por una bacteria. Y esta es la hora, hoy 23 del mes de abril, que no sabemos qué bacteria está atacando la maternidad San Lorenzo de los Minas. Porque no se han hecho los cultivos. Porque lo primero que debió hacer el Ministerio de Salud Pública es buscar la empresa tecnológica que le haga los cultivos para saber qué bacteria y con qué tratamiento atacar. ¿Qué bacteria es la que está atacando a los niños en neonatos, en las incubadoras? ¿Qué bacteria está atacando? ¿Y cómo tratar esa bacteria? No se sabe. ¿Por qué? Porque así están todos los hospitales de este país. Todos los hospitales de este país, si no en el quirófano, lo tienen en las salas, lo tienen en los centros de tratamiento, lo tienen en los laboratorios, las bacterias. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Que la empresa o las empresas dedicadas a los tratamientos de estos casos han tenido que dejar los contratos porque no le pagan. Por eso tenemos el problema, porque no hay mantenimiento en los hospitales. El mantenimiento tecnológico, el mantenimiento que permite que no haya este tipo de ataque en bacterias en los hospitales, ese no se está pagando. No se tiene. Muchas empresas han tenido que abandonar los hospitales. Pero tenemos una muñeca llamada Sofía, y donde los presidentes hacen alardes de que eso es lo que va y eso vino para quedarse. Lo que no ha venido para quedarse es la suficiente tecnología, la suficiente ciencia, la suficiente técnica, el suficiente personal que se encargue de proteger a las personas que van a los hospitales públicos. Porque ¿quiénes son los que van a los hospitales públicos? Los don nadie, quienes no son nadie, quienes no se merecen ningún tipo de trato, ningún tipo de protección por parte del Estado. Porque esos son números, y pura y simplemente números. Son números, son ciudadanos tratados con criterios inferiores, sumidos en la inferioridad. Entonces, por eso tenemos estos problemas. Este niño, un ataque a su familia, 2 balazos en la cabeza. Y se va el niño. El niño se va. Y dicen que es un herido en un intento de asalto. ¿Intento de asalto de qué? ¿Intento de asalto de qué? Esto no es un intento de asalto. Esto es una conspiración contra esta familia. Y la policía quiere editar este hecho, editarlo, para dolor de la propia familia.
quiere contarlo como no es, como un intento de asalto. Y no es un intento de asalto, es una conspiración. Hoy, ¿cómo 5 o 6 delincuentes pueden alquilar un vehículo para atacar a una persona que sale del aeropuerto? Hoy, ¿por qué no? ¿Cuántos vehículos salieron al mismo tiempo del aeropuerto? ¿Cuántos? ¿Cuántos vehículos salieron al mismo tiempo del aeropuerto? ¿Ese solo vehículo? ¿Ese es el único avión que llegó al aeropuerto de Cibao? Señores, no se dejen tomar el pelo. Es que no hay servicio público en República Dominicana. En República Dominicana ni existe policía, ni existe el ejército, ni tampoco hay autoridad. Porque aquí la autoridad tú no la tienes registrada. No se siente que este país tiene autoridad. Vengo ahora. Anuncia la gobernación del Banco Central un crecimiento en las remesas de 3.6%. Y todo el mundo se ufana, se da golpes en el pecho, como si fueran focas de alegría por la llegada de más remesas. Estamos hablando que en este trimestre montamos cerca de 2.500, 2.600 millones de dólares en remesas. Un promedio de 900, alrededor de 900 millones de dólares mensuales en la remisión de ayudas de las familias dominicanas que viven fuera a sus familias residentes en República Dominicana. Es un aporte importante, porque para ese dinero el Estado Dominicano no tiene que invertir un centavo. Para que aquí lleguen 10 millones de pesos, de dólares en turismo, el Estado tiene que invertir cada mes cerca de 80, 90 millones de dólares en promoción del país, en propaganda para el país y en publicidad del país. Ese es el monto, entre 60, 70 millones de dólares cada mes. Para la remesa no tiene que gastar un centavo. Ese dinero llega free, llega libre, sin ninguna inversión. Y tienen en la remesa el renglón más estabilizador que tiene la economía dominicana y la macroeconomía dominicana. Este país no se ha ido de bruces porque tiene 10.000 millones de dólares cada año en remesa. Si no, este país estuviera ahora mismo viviendo la peor calamidad de todos los tiempos. Esa es la realidad. Y tenemos a los dominicanos que son los magnates de este servicio al Estado, a la sociedad y a todos nosotros como dominicanos. Ahora bien, y es donde vienen las preguntas, lo que no le gusta a las autoridades que yo haga, que yo comience a cuestionar, ¿qué cosa? Lo que reciben los dominicanos por parte del Estado dominicano como contrapartida a este sacrificio monetario, fiscal y financiero. Señores, ¿ustedes creen que es posible que este país reciba de los dominicanos en el exterior cerca de 10.000 millones de dólares y que este Estado no esté en capacidad de tenerle a tiempo una libreta de pasaporte? Que una libreta de pasaporte sea un problema para un dominicano que vive en el exterior. Que un dominicano que vive en el exterior haga la renovación o quiera sacar una libreta nueva de pasaporte, que no pueda, que tenga que esperarse 3 o 4 meses para conseguir un dominicano que nos está remesando 10.000 millones de dólares al año. El Estado es incapaz de garantizarle una libreta de pasaporte a ese dominicano.
¿Qué estado es este? ¿Cómo se llama esto? Dígame. No hay posibilidad de que este estado le tenga una libreta de pasaporte a tiempo y que un dominicano, lejos de tener que remesar 10.000 millones de dólares cada año, ese conjunto de dominicanos que está afuera, estoy hablando de 2.300.000, 2.400.000 dominicanos, que esos 2.400.000 dominicanos, cuando quieran una libreta de pasaporte, o tengan que pagar un precio por encima o esperar 3 y 4 meses que le entreguen una libreta. Con servicios consulares caros, pagando pasajes con impuestos caros. El impuesto más caro de Centroamérica y Latinoamérica lo paga el pasajero dominicano, quien compra un vuelo hacia la República Dominicana. La tasa impositiva más alta la tiene la República Dominicana de todos los países de Latinoamérica y del Caribe. Los impuestos más caros por comprar un pasaje, eso lo tiene la República Dominicana. Entonces, estamos preguntando, ¿para qué tenemos remesa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué contrapartida le estamos dando a ese dominicano que está en el exterior? Ese dominicano que está en el exterior, cuando viene a su país, como el caso del niño que traté en el primer tema, ¿qué protección tiene ese niño dominicano de padres que están remesando? ¿Cómo lo protege el Estado dominicano? ¿Qué garantía le da el Estado dominicano a ese niño, a ese dominicano cuando llega al país, que sale de un aeropuerto y encuentra su muerte 5 minutos después de dejar un aeropuerto? A ver si entienden lo que estoy diciendo, porque a veces no se entiende. Un niño pierde la vida saliendo de un aeropuerto en República Dominicana y el Banco Central nos está diciendo que en los primeros 3 meses del año las remesas crecieron un 3.6%. Y ese mismo Estado que recibe ese beneficio es incapaz de garantizarle la vida a ese dominicano que remesa 10.000 millones de dólares cada año y no tiene de ese Estado ningún tipo de protección, ningún tipo de vigilancia. Ese dominicano es rehén de las bandas criminales, de las bandas delincuenciales. Están remesando 10.000 millones de dólares todos los años, y cuánto le estamos dando en servicio público. Le estamos dando seguridad, le estamos garantizando un pasaje más barato, le quitamos los $10 en los pasajes, en la carta de ruta, le quitamos los $10. Las líneas aéreas dejaron de cobrar los $10 como extranjero en su propia tierra. Estamos protegiendo a esos dominicanos cuando pasan la desgracia de ir a un tribunal en Estados Unidos. Aparecen abogados igualados por el Estado dominicano para defender a ese dominicano cuando sufre un percance en un tribunal en Estados Unidos. ¿Cuántos dominicanos están siendo deportados cada mes, cada semana hacia la República Dominicana sin el debido proceso de ley en un tribunal? ¿A cuántos dominicanos las autoridades norteamericanas le están negando la posibilidad de un juicio justo? ¿Cuántos presos tenemos en las cárceles de los Estados Unidos? Cerca de 30.000. ¿Cuántos reciben asistencia jurídica o asistencia social del Estado dominicano en esas cárceles? Son las preguntas que lógicamente tenemos que hacernos, porque no tenemos de otra. Esas son las preguntas que nos estamos haciendo. ¿Dónde está la contrapartida de este Estado para esos dominicanos que son nuestros héroes monetarios, nuestros héroes financieros y nuestros héroes fiscales? Porque son ellos los que cargan y nos quitan la vergüenza
o la posibilidad de pasar vergüenza internacional con caer en un default, o sea, en una falta de pago por parte del Estado de los compromisos que tiene en el exterior. Porque de otra manera tuviéramos dificultades para pagar o atender los compromisos de deuda externa que tiene este país. Tanto lo que es intereses como las moras, como también los gastos de capital. Ese es el gran problema. Tenemos dominicanos de muy buena fe cooperando a través de remesas con la estabilidad macroeconómica de este país. Pero ¿dónde está la contrapartida del Estado para, cuando menos, hacer sentir bien a esa gente, a ese dominicano ausente? Vengo ahora. Era motivo de escándalo y de discusión en toda esta semana el tema del diputado Gutiérrez preso en Miami por narcotráfico. Se decía que la Cámara de Diputados le estaba reteniendo más de 5 millones de pesos en salarios a este diputado. Nos preguntamos, ¿este diputado trabaja en el Estado Dominicano? Este dominicano que está preso en Miami por narcotráfico, por delincuencia, por criminalidad internacional, es de licencia que está en Miami. Él está en licencia. ¿Es que sufre una enfermedad o que es un delincuente? ¿O es fruto de un vicio para hacer dinero? El diputado Gutiérrez está de licencia en Miami. Tiene licencia médica, está trabajando en el Estado Dominicano, que estamos viendo tantas vueltas que está dando este sistema político para tratar el tema de este diputado. Vimos a un abogado, el doctor Félix Damián Olivares, decirle al país que ese diputado no puede ser destituido, a menos que no sea con un juicio político. Le voy a preguntar al país y a ustedes, ese señor está trabajando, es empleado del Estado Dominicano. Un señor que va a cumplir 2 años preso por narcotráfico, no en una clínica en Miami, viviendo una licencia médica. Es en una cárcel que está ese señor imputado por narcotráfico, por delincuencia, violencia y criminalidad organizada nacional e internacional. Por eso es que ese señor está preso. No es una licencia médica. Sin embargo, se le está dando el tratamiento como si fuera que él estuviera enfermo, a un delincuente. ¿Por qué los diputados y senadores actúan así? Porque ellos son una banda, porque ellos son una manada, porque ellos son un cartel. Es que el Senado de la República y la Cámara de Diputados son 2 carteles criminales y tienen temor de actuar contra este diputado porque mañana le puede tocar a uno de ellos. Hay 5 diputados con problemas de narcotráfico en esta legislatura, señores. Vayan a ver si el Senado, si la Cámara de Diputados ha hecho algún esfuerzo por juzgar a esa gente. Vayan a ver si el partido de gobierno, ya que son del partido de gobierno, ha movido un dedo para que esta gente le den explicaciones, si quiere explicaciones al país en la Cámara de Diputados. 5 diputados en delincuencia organizada, en criminalidad organizada. 5. Sin ninguna explicación para la gente. No ha pasado nada. Todo está bien. Eso es lo que se nos está diciendo. Y entonces el tratamiento de Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que va a someter al Pleno de la Cámara de Diputados
que decida si la Cámara de Diputados debe pagarle a ese señor o no. Y él dice que él no está de acuerdo con que se le pague. La pregunta mía es que si ese señor está trabajando para el Estado Dominicano o si está de licencia médica, si es que él, siendo diputado, sufre una enfermedad, pescó una enfermedad y esa enfermedad lo tiene alejado del hemiciclo. Quiero saber si es eso, porque hasta donde hemos entendido, el señor está preso en Estados Unidos por narcotráfico y la justicia le declaró insolvente de juzgarle porque sufre problemas mentales. Esa es la excusa. La pregunta es que si es una licencia médica que él tiene o es un delincuente lo que está preso en Miami. Que si es un diputado en licencia médica o es un delincuente vestido de diputado. Eso es lo que yo quisiera que le dijeran al país. Nosotros no tenemos que entrar en ningún otro tipo de discusión ni de disquisición. Estamos ante un señor que está en Miami, preso por narcotráfico, sin embargo, la Cámara de Diputados le está dando un tratamiento como si ese fuese un diputado que estuviera en licencia médica. Ese diputado no está en licencia médica. Este diputado es un delincuente, está preso por narcotráfico. Es por eso que está preso, no porque está enfermo. Él no está en licencia médica. Es un delincuente vestido de diputado. Es un criminal con ropa de diputado. Eso es lo que tenemos. Sin embargo, un señor que no trabaja en la Cámara de Diputados tiene acumulado 5 millones de pesos. Y lo peor, que cuando se registra la ausencia y la presencia, él aparece presente en la Cámara de Diputados. Cada vez que hay sesiones, el diputado Gutiérrez aparece presente, figura como presente en las sesiones en la Cámara de Diputados. A ver si Pacheco lo puede explicar, a ver si doña Milagros, en ese afán de transparencia y de presentarle una cara transparente al Estado Dominicano, le explica al país cómo es que en la Cámara de Diputados el diputado Gutiérrez aparece presente en todas las sesiones, a pesar de tener 1 año y tanto preso en Miami por narcotráfico. ¿De qué se vale para salir presente en todas las sesiones de la Cámara de Diputados? ¿Quién lo pone presente? Habría que preguntarle a Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién pone al señor Gutiérrez presente en las sesiones de la Cámara de Diputados? ¿Por qué tanta dicha tiene este señor? ¿Por qué tanta gente ha sido cancelada en la Cámara de Diputados? ¿Cuánta gente? Y ahora aparece al diputado Gutiérrez presente en las sesiones pensando para quitarle el sueldo o sustituirlo, porque no se sabe qué se va a hacer con él, si se va a hacer un juicio político para destituirle o si este señor trabaja. Si ese señor trabaja en la Cámara de Diputados, es lo que hay que preguntarse. Que si trabaja en la Cámara de Diputados, el sueldo lo justifica, pero si no trabaja, ¿cómo justifica 5 millones de pesos el diputado Gutiérrez? Señores, es el mismo relajo que hay con esta forma dual, esta forma duple de tratar la corrupción. Ahora tienen un expediente de la Camarita de Cuentas para Diandino Peña. Pero el Diandino de Lionel y el Diandino de Danilo no es el mismo. Estoy preguntando. No, le están abriendo un expediente al Diandino de Danilo, al Diandino que estuvo ahí desde el 2013. Cuando Danilo asume la presidencia en agosto del 2012, Diandino está trabajando con Lionel en el metro. Sigue trabajando con Danilo en el metro y la Cámara de Cuentas, donde encuentra la irregularidad, es en el 2013, en el metro de Danilo. Diandino fue ladrón, Diandino robó, Diandino
hizo irregularidades. ¿Cuándo? Cuando Danilo, no con Leonel. Es para que ustedes se den cuenta, porque les digo y les reitero que Luis Abinader y Leonel Fernández son socios en la corrupción. Son socios en la corrupción. Son hermanos de padre y madre. Diandino Peña, no Diandino, Luis Abinader y Leonel Fernández. Son parientes de padre y madre. Luis Abinader y Diandino Peña. Porque usted tiene ahí un presidente moviendo los hilos de una Cámara de Cuentas para que investigue al Diandino Peña de Danilo, no al Diandino Peña de Leonel. Ese no existió. Diandino Peña no hizo el metro entre el año 2004 y el 2012. Ese no fue Diandino. Él lo hizo por el libro, todo muy bien. A Diandino se le metió el gusanito malo en el 2013 con Danilo Medina. Es para que ustedes se den cuenta. Pero ¿por qué la Fiscalía, el PEPCA, la Cámara de Cuentas están actuando así? Porque Luis Abinader y Leonel Fernández son socios en la corrupción. Son socios en la corrupción, Luis Abinader y Leonel Fernández. Por eso se tratan tan bien, porque son lo mismo. Porque Leonel y Luis son corruptos iguales. Son corruptos iguales. Por eso se llevan tan bien. Miren cómo la Cámara de Cuentas solo investiga el Diandino de Danilo. No le interesa investigar el Diandino de Leonel. Ese no le interesa. Ese no existió. Ese no pasó por el Estado. No tiene avión, no tiene nada. Leonel Fernández es un hijo de bendición de la Virgen de Altagracia. No ha hecho nada. No hay ninguna fechoría. Por eso tenemos hoy una Cámara de Cuentas rindiendo informe del señor Diandino Peña en la administración de Danilo Medina. Con Leonel Fernández no. Todo lo que Diandino hizo aquí entre el 2004 y el 2006 está sobreseído. Diandino no hizo nada. No hizo nada Diandino Peña. Todo lo que hizo lo hizo en el gobierno de Danilo. Parece que un gusanito se le metió al señor Diandino y le llevó a cometer estos tipos de errores solo en el gobierno de Leonel Fernández, de Danilo Medina. Lo que él hizo ahí entre el 2013, 2014, 2015, 16 y 17, eso no le importa a nadie. Eso no le importa a Leonel Fernández y al señor Luis Abinader. Porque el Diandino de Danilo es el malo. El Diandino de Leonel es el Diandino bueno. Es como el colesterol malo y el colesterol bueno. Vengo ahora. Sale un estudio publicado con relación a la vida, a la cotidianidad de Nueva York, donde dice que la expectativa de vida de los neoyorquinos ha descendido en 5 años. Es preocupante este dato, pero no alarmante del punto de vista de que las consecuencias se conocen. O sea, ¿por qué pasa esto? Esta es la consecuencia, es un resultado indeseado de la política que se está aplicando en el estado de Nueva York. Es ahí donde está el problema. ¿Para qué sirve la política? La política es la que se encarga de procurar el bienestar de la gente. Y la política en Nueva York no está procurando el bienestar. No está procurando la supervivencia de la gente. Sobrevivir en Nueva York hoy es más caro,
más difícil y más incómodo y con menos oportunidades. Estoy hablando de dos cosas, bienestar y sobrevivir. ¿Cuánto le cuesta el bienestar? ¿Cuánto más cuesta el bienestar hoy para una persona en la ciudad de Nueva York? ¿En cuánto se le ha encarecido la vida? Pregunte, ¿cuánto es la inflación? ¿Cuánto es la inflación en Estados Unidos? ¿Cuánto más cuesta un alquiler? ¿Cuánto más cuesta la comida? ¿Cuánto más cuesta el medicamento? Los servicios de taxi. ¿Cuánto más cuestan los servicios de trenes? Hay que preguntarse eso. El estado de bienestar está deteriorado en la ciudad de Nueva York. Su bienestar está en juego en la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto cuesta alumbrarse? ¿Cuánto cuesta la calefacción? ¿Cuánto cuesta el alquiler? ¿Cuánto cuesta un piso? ¿Cuánto cuesta una libra de carne? ¿Una libra de pollo? ¿Cuánto le cuesta la comida? ¿Cuánto le cuesta los servicios de medicamentos? ¿Cuánto cuesta ir a un médico? ¿Cuánto estrés está produciendo vivir en Estados Unidos? ¿Cuánto estrés está produciendo la vinculación social en Estados Unidos? Usted sentirse parte de un todo. Usted sentirse un ciudadano del estado de Nueva York. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Qué pasa con el tráfico, el tránsito y el transporte? ¿Para qué te sirve un salario y qué tú puedes hacer con él? Tú puedes pagar un tráfico, un transporte y un taxi en Nueva York. Puedes pagar un alquiler. Puedes pagar un kilovatio hora de luz. Puedes pagar la calefacción. ¿Cuánto más subió el alquiler del año pasado acá? Cualquier habitación, cualquier alojamiento en Nueva York subió 700, 800 dólares. Desde 700, 800 dólares hasta $2,000 el alquiler ha subido en Estados Unidos y en Nueva York específicamente. ¿Qué está pasando con los trenes? ¿Qué está pasando con los autobuses? ¿Qué pasa con los taxis? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Quién puede sostenerse con el sueldo que gana? ¿Cuántos sueldos hay que buscar para poder cumplir con los compromisos? Estamos hablando de bienestar, estamos hablando de supervivencia, estamos hablando de la vinculación social. ¿Cuánto te cuesta ir a la escuela? ¿Cuánto te cuesta hacer una carrera? ¿Cuánto te cuestan los estudios de tu hijo? ¿Cuál es tu relación comercial con los bancos? ¿Cuánto más te cuesta el dinero? ¿Cuánto más te cuesta la hipoteca? ¿Cuánto más te cuesta los servicios de tarjeta de crédito? ¿Cuánto más te cuesta el cable? Todo eso va conspirando contra tu bienestar, contra tu forma de vida. Y yo encuentro que 5 años, el descenso de 5 años en el bienestar en Estados Unidos es poco. Comparado con la carga, comparado con el impacto, la inflación, ¿cuánto es? Los economistas están, que te digo, maquillando esta cifra. Y hablan de 8, de 9% de inflación. Pero, ¿y la inflación subyacente? ¿Y la inflación subyacente? ¿Cuánto es esa inflación subyacente? ¿Cuánto menos rinde el salario en Nueva York? ¿Cuánto más es vivir? ¿Cuánto cuesta la calefacción? Me dirán ustedes, bueno, ya yo salí de la calefacción ahora viene el veranillo. Y vamos a estar hasta octubre o hasta septiembre sin muchos problemas. Pero son 5 meses, son 6 meses. Pero ¿y de enero a mayo del año que viene? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto más? Una vivienda que costaba, qué sé yo, $2,000, $2,100, hoy cuesta $3,100, $1,000 más. Y te aumentan el sueldo, te ajustan los salarios, pero cuando te ajustan los salarios, te sube todo. Porque esas empresas que tienen que pagar un salario más caro, le cargan ese precio de salario, ese aumento de salario. ¿A qué? Al precio de la mercancía, al precio de lo que ellos producen.
Esa es la realidad, tienen que defender, no pueden quebrar. ¿Cuánto le cuesta la vida a la gente? Y eso, solo eso es suficiente para que la gente pierda su esperanza de vida, que tenga menos posibilidades de vivir, que baje su calidad de vida, porque la política no está respondiendo a esa necesidad, a esa realidad de la dominicanidad o del ciudadano en Nueva York. Es que no está respondiendo. La política no le está respondiendo ni a los dominicanos, ni a los extranjeros, ni a nadie en Nueva York, porque la vida se le está haciendo más incómoda. Esa es la realidad. Triste que podamos esconderlo. No, no vale la pena esconderlo, pero es la realidad. Tu vida es más incómoda, y cuando tu vida es más incómoda, todo eso afecta a tu salud. Todos los esfuerzos económicos extras que se hacen van a lastrar la salud. Cuando usted tiene un mismo salario y usted tiene que pagar 500 pesos más de alquiler, eso lo trabaja de manera denodada para producir los 500 dólares. Pero eso va en detrimento de tu salud, va en detrimento de tu estado de bienestar. Y después, ¿cuánto te cuesta la realización o tu autorrealización en Estados Unidos? Pregunté y hablé con ustedes de 4 temas, de 4 ejes con relación a esta noticia, al estado de bienestar. O sea, ¿cuánto te cuesta el bienestar? ¿Cuánto te cuesta sobrevivir? ¿Cuánto te cuesta vincularte socialmente? Que tú te puedas preparar. ¿Y cuánto te cuesta tu autorrealización? ¿Cuánto te cuesta hacerte un profesional si no lo eres en Estados Unidos? ¿Cuánto te cuesta la autorrealización? Consumar tu proyecto de vida, que tú tengas una vivienda. ¿Cuánto te cuesta comprar una vivienda? ¿Cuánto más? ¿Qué salario da para tú comprar una vivienda en Estados Unidos? ¿Cuánto tienes que ganar mensualmente para tú poder comprar una vivienda en Estados Unidos hoy? ¿Cuánto te cuesta eso? No hay forma. Tú no puedes comprar una vivienda en Estados Unidos, así la que son de los programas sociales. Pero una vivienda particular, privada tuya, tú no la puedes comprar con lo que ganas. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú tienes una nación, un estado, en estas condiciones en las que está Nueva York hoy, la esperanza de vida, o sea, la vida baja casi 5 años. Yo creo que es generosa esa cifra. En Nueva York tiene que estar por encima de los 10 años el proyecto de vida de cada quien. Mínimo, esa es la realidad. Usted sabe cómo se le ha empeorado la vida, la cantidad de personas que han tenido que salir huyendo porque no aguantan la vida en Nueva York. ¿Se ha pensado en eso? En la cantidad de gente que ha tenido que salir huyendo de Nueva York e irse a otro estado y a otro condado. Pero hay muchos que se han salido ya de Nueva York para la Florida, para cualquier otro sitio, porque no aguantan a Nueva York. Esa es la realidad. ¿Cuántos están en Providence? ¿Cuántos están en Boston huyendo a Nueva York? Yo encuentro, les repito, que 5 años de pérdida en esperanza de vida, eso es poco. Que esa cifra no se corresponde con la realidad, con el impacto económico, monetario, financiero que implica vivir en Nueva York. ¿Cuánto más le cuesta vivir? ¿Cuánto más le cuesta atender cualquier necesidad en Nueva York? ¿Cuánto más le cuesta a cualquier ciudadano que vive en el estado de Nueva York? ¿Cuánto más le cuesta? No sé si Dani me dice que yo debo terminar de hablar con ustedes, que mi tiempo se terminó o no, pero me está diciendo que sí. Este joven no me deja hablar con ustedes. Cúlpenlo a él por hacer un programa tan corto.